respiratoria. ¿Qué cosa es la insuficiencia respiratoria? Es básicamente la incapacidad que tiene el pulmón de mantener una homeostasis entre el oxígeno y el CO2. ¿De acuerdo? Incapacidad de mantener homeostasis entre el oxígeno y CO2. ¿Y esto por qué? Porque es incapaz de transferir el oxígeno a los glóbulos rojos y de absorber lo que es el CO2. Entonces, cuando yo hablo de un paciente que tiene una función respiratoria normal, significa que mi PO2, mi presión parcial de oxígeno, debe ser mayor o igual a 60 y mi PCO2 debe ser menor o igual de 50. Esto obviamente en una sangre arterial sistémica. Y si hablamos de insuficiencia respiratoria, es básicamente un PO2 menos de 60 y un PCO2 mayor de 50, obviamente en sangre arterial. Entonces, en un estado normal tengo esto, una balanza donde tengo las necesidades de oxígeno por un lado y por el otro lado los aportes de oxígeno. Necesidades y aportes. Si esa balanza está equilibrada, no tengo ningún problema. Y por otro lado, la producción de las células de CO2 debe estar equilibrada con la evacuación del CO2 a través de los alveolos, mediante el proceso de difusión pasiva. Si esa balanza también está adecuada, no tengo ningún problema, ese es mi estadio normal. Pero ¿qué pasa en la insuficiencia respiratoria? Los mecanismos compensatorios que aseguran la homeostasis comienzan a fracasar. Así es que, básicamente, las necesidades de oxígeno aumentan, pesan más, porque están aumentando. Entonces, si yo tengo necesidad de oxígeno, mi organismo debería encargarse de darle más oxígeno. Pero si no le da, entonces ya hay un desbalance. Y eso me produce, ¿qué cosa? Me produce primero una hipoxemia. Y luego me produce una hipoxia. ¿Qué cosa es la hipoxemia? Es la falta de oxígeno en el plasma. ¿Y qué cosa es la hipoxia? Es la falta de oxígeno dentro de la célula. Entonces, ¿qué cosa tendría que hacer mi organismo para que se compense esa necesidad de oxígeno? Básicamente, lo primero que debería hacer es comenzar a aumentar la respiración. ¿Para qué? Para que pueda llevar más oxígeno al organismo. Entonces, si mis mecanismos fallan, llego a esto. Entonces, no aumentó la cantidad de oxígeno al organismo. Pero, si además de eso, todavía mi producción de CO2 está estable, si además de eso, veo que la producción de CO2 aumenta, entonces ya no estoy solamente ante una hipoxemia, sino ya estoy frente a una hipoxia porque mis células no pueden eliminar el CO2 que han producido porque no hay el suficiente aporte de oxígeno. Entonces, esto es lo que sucede en la insuficiencia respiratoria severa. Este es un pulmón normal. Cuando tengo insuficiencia ventilatoria, el pulmón no se expande en forma adecuada, por lo tanto, el aporte de oxígeno y CO2 va a ser normal, pero la superficie de intercambio va a ser menor. ¿Y a qué cosa llamo insuficiencia ventilatoria? ¿Qué es una insuficiencia ventilatoria? Es cuando el problema no está en el pulmón. ¿Dónde está el problema? En la parte muscular, es decir, mi diafragma falla, caso por ejemplo de Guillain-Barré, caso de tetania. Si tengo un problema a nivel de los músculos accesorios, supongamos que he recibido un traumatismo torácico, me he fracturado 2, 3 vértebras con sus costillas, entonces no va a haber una adecuada contracción de los músculos accesorios. Pero el pulmón está bien, no puede expandirse, es otra cosa. ¿Qué otra cosa más puede haber? Problemas neurológicos, traumatismos, secciones medulares. Entonces el problema no está en el pulmón está bien. El problema está en todos los órganos que ayudan a funcionar el pulmón.
Y cuando hablamos de insuficiencia respiratoria es básicamente el pulmón, el árbol bronquial y los alvéolos. Ese es el problema. Entonces, esa es una insuficiencia respiratoria y lo otro es una insuficiencia ventilatoria. Cuando yo tengo una insuficiencia ventilatoria sin insuficiencia respiratoria, el pulmón está fallando, pero todavía es capaz de compensar el problema. En el caso que tenga una insuficiencia ventilatoria con insuficiencia respiratoria, ya el pulmón no es capaz de hacer la homeostasis que hemos mencionado. Ahora, cuando hablamos de insuficiencia, tengo que discernir si este problema es obstructivo o si es restrictivo. Si es obstructivo, significa que algo está ocasionando que no ingrese la cantidad suficiente de oxígeno. Y si es restrictivo, significa que algo está haciendo que el alvéolo no se expanda. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos el primer caso, qué sé yo, un niño de repente se comió algún objeto, tosió en ese momento y en lugar del objeto ir por el esófago se fue al bronquio y obstruyó las vías aéreas. No llega oxígeno a ese sitio por la obstrucción. Pero tengo otros alvéolos que pueden suplir ese problema. Pero ¿qué pasa si tengo un problema restrictivo? Tengo una fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar generalmente es una fibrosis que compromete todo el pulmón. Algunas zonas más, otras zonas menos, pero compromete todo el pulmón. Entonces, ahí va a ser difícil que eso pueda compensarse. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria aguda, básicamente tengo un síndrome de hipoxemia. ¿Qué cosa se ve en ese síndrome de hipoxemia? Cianosis, ¿no? Que es la coloración violácea en la piel en ausencia de frío. Recuerden que alguna vez cuando les hablaron en fisiopatología le dijeron que la cianosis es de dos tipos, ¿no es cierto? Son tres, pero dos los principales: cianosis periférica y cianosis central. En este caso lo que me interesa, ¿qué cosa es la cianosis central? ¿No es cierto? Porque la periférica es básicamente por frío. A propósito, si les pregunto en algún momento cuál es la diferencia semiológica cuando ustedes ven al paciente entre un paciente con cianosis periférica y un paciente que tiene cianosis central, ustedes me dirán. ¿Labios? ¿Solamente labios? ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, yo puedo tener dos pacientes, los dos tienen cianosis en los labios, los dos tienen cianosis en la nariz, los dos tienen cianosis en los pabellones auriculares. Si es hombre, de repente tiene cianosis en el glande; si es mujer, de repente en la vulva. Entonces, la idea es que si es periférica, yo tengo que ver lo que él dijo, mucosas. Pero no solamente el labio, sino mucosas. Pedir al paciente que abra la boca y ver cómo está la lengua y cómo está la mucosa yugal. Algo que no se hace, pero está en los libros, es ver cómo está el color de la vagina. ¿Por qué? Porque si fuera una cianosis periférica, que generalmente es por frío, las cavidades, generalmente que están cerradas, mantienen todavía el calor corporal. Entonces no significa que si yo tengo la nariz en los labios, eso ya es central, porque está en el centro, en la línea media. No, tengo que revisar lo que es mucosa. Entonces le digo al paciente, abre la boca. Si la boca está rosada todavía, eso es periférico.
Si la boca está cianótica, la lengua, la mucosa, eso es central. Entonces acá por eso es que dice color violáceo de la piel en ausencia de frío. Entonces estamos hablando de cianosis central. Y la cianosis central se debe básicamente a 3 mecanismos: pulmonar, cardíaco o sangre. Vamos a verlo eso más adelante, ¿no? ¿Y cómo se define cianosis? Básicamente cuando tengo más de 5 gramos por ciento de hemoglobina reducida en el capilar. Y la saturación aproximadamente es menos de 85%. Ojo, esto fue motivo de pregunta en una oportunidad. Les pusieron todo eso. Y al final le pusieron hemoglobina menos de 10. En cianosis. Recuerden que cuando tengo una hemoglobina baja, generalmente no se presenta cianosis. Esa saturación menos de 85% es siempre y cuando tenga una hemoglobina normal, o por lo menos por encima de 10. En el síndrome de hipoxemia también hay taquicardia. ¿Y por qué habría taquicardia? Porque si mi pulmón va a respirar rápido, necesita energía. Necesita que la sangre también vaya más rápido para que se oxigene. Entonces eso me lo va a dar el corazón, taquicardia. Puede haber hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque básicamente el paciente está haciendo un esfuerzo continuo, comienza a fallar eternamente, el paciente no puede estar produciendo taquicardia ni taquipnia, entonces va a empezar a bajar la frecuencia cardíaca y el paciente va a presentar hipotensión arterial, básicamente por falla. Bueno, acá ya está marcado. ¿Qué definición corresponde a la insuficiencia respiratoria aguda? Es la incapacidad pulmonar para satisfacer las demandas metabólicas del organismo. Es lo que estamos diciendo, homeostasis. Ahora, ya hemos visto por un lado qué cosa había, problemas con el oxígeno. Ahora veamos los problemas con el CO2, o sea, la capnia. Generalmente en la ira hay hipercapnia, hay sudoración caliente, hay eritema por vasodilatación, hay taquicardia, aumento de la tensión arterial, encefalopatía hipercápnica y después cuando fracasa ya todo comienza a haber hipocapnia. Clínicamente, ¿cómo saben que un paciente tiene hipoxemia frente a un paciente que tiene hipercapnia? El hipoxémico se desespera por oxígeno. Es el paciente que se agarra de ustedes, les jala el mandil, le dice: me estoy ahogando, me muero, haga algo. En cambio el paciente que tiene hipercapnia está tranquilito, tiene trastornos sensorios, se va durmiendo poquito y ahí nomás se muere. Entonces, ¿y eso lo ven en dónde? Por ejemplo, en los pacientes que tienen edema agudo de pulmón. Hacen una hipoxemia severa por la congestión pulmonar y el paciente comienza a desesperarse. Si ven al paciente que ya está tranquilizándose, o su tratamiento ha sido efectivo o ya el paciente está entrando en una hipercapnia severa. Así que con cuidado, ¿eh? Ahora, los tipos de insuficiencia respiratoria pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Si son agudas, la instalación es rápida, de horas a días, y si es crónica, generalmente de semanas a meses. En la aguda, obviamente el pH es anormal, porque el organismo no puede todavía compensar el problema. En cambio, si yo tengo bastante tiempo, el organismo al final se habitúa al problema y trata de normalizar. Generalmente los pacientes que yo tengo, por ejemplo, cianosis, y veo que el pH está normal o cercano a lo normal, eso básicamente me indica que el problema es crónico. A pesar de que de repente el PCO2, de repente el bicarbonato esté alterado, pero el pH se acerca a lo normal, significa que está compensando o está tratando de compensar. Entonces eso es más crónico que agudo. Entonces obviamente
En el agudo no hay mecanismos compensatorios, en el crónico sí. La tolerancia en la insuficiencia respiratoria aguda es mala, en la crónica es buena. ¿Cuáles son las causas que me pueden producir una insuficiencia respiratoria? En general, el compromiso mecánico del pulmón. 1. Obstrucción de vías aéreas superiores. 2. La fatiga del músculo pulmonar. 3. Tórax inestable. Veamos acá. Lo que es fatiga del músculo pulmonar es básicamente todos aquellos problemas en el cual va a haber un aumento de la carga máxima o algunos factores que van a exacerbar ese problema, como obesidad, ascitis, posición supina, escoliosis, espondiloartritis anquilosante, hipercapnia por fiebre, sepsis o quemadura, respiraciones ineficientes como el diafragma plano, que se ve en asma y enfisema. Recordemos que la obesidad, la ascitis, a veces el embarazo también, ¿qué hacen? La ascitis, la obesidad, el embarazo hacen que el diafragma suba. Cuando soy una persona obesa se llena de grasa, pues mi intestino, mi hígado, todo se llena de grasa, así que ocupa más espacio y hace que los diafragmas suban. Entonces, cuando el paciente quiere inspirar, los diafragmas no pueden bajar mucho porque está obstruyendo todo ese exceso de grasa o el líquido en el caso de la ascitis o un bebé en el caso de una embarazada. Entonces, no deja que el diafragma baje lo que debería. ¿Qué sucede en el caso de la escoliosis, la espondiloartritis anquilosante? Es la jaula torácica. Recuerden que la jaula torácica, que no tiene escoliosis ni tiene cifosis, entonces va a hacer que el pulmón se expanda en forma normal. Pero si yo tengo escoliosis y cifosis, la jaula va a estar alterada y va a haber sitios donde el pulmón no va a poderse expandir en forma normal. ¿Qué va a pasar en la respiración ineficiente? Diafragma plano. Eso significa, si yo tengo un diafragma plano, significa o que tengo demasiada cantidad de aire en el pulmón y no lo puedo botar, como en el caso del EPOC y en el caso del asma. Entonces, el aire entra pero no sale. O que tengo algún problema neurológico. Entonces, no puede salir el aire, no puede haber un intercambio normal. El tórax inestable es básicamente por neumotoras o fracturas de costillas. Entre las causas neuromusculares, a veces aquellas personas que quieren suicidarse o aquellas personas que usan drogas como el PCP, la fenilciclina, aquellos que han tenido una injuria cerebral o una injuria del sistema nervioso central como traumatismos encefalocranianos, hemorragias intracraneales, infecciones del sistema nervioso central, disfunciones neuronales como radiculopatías, polineuritis, esclerosis lateral amiotrófica, polimielitis, exposición a agentes nerviosos como órganos fosforados. Esto es bastante importante. Recuerden ustedes muchas veces la gente que quiere suicidarse, a veces con raticidas, ¿cómo llegan a la emergencia? Con broncorrea. La broncorrea, ¿qué cosa hace? Obstruye las vías aéreas, impide el intercambio gaseoso, terminan en insuficiencia respiratoria si ustedes no lo ponen atropina, ¿no es cierto? Y en realidad debería de agregarse también pralidoxima, pero no tenemos pralidoxina en el mercado, sino atropina solamente. Entonces lo que hacemos es manejo con atropina. Felizmente la mayoría sale. En el caso de disfunción muscular, la distrofia muscular, sobre todo la de Duchenne, polimiositis, hipofosfatemia severa. ¿Cuáles son los mecanismos que van a producir la insuficiencia respiratoria? La alteración de la ventilación-perfusión, la hipoventilación alveolar, la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno y la disminución de la difusión alveolo-capilar. Entonces, si alguno les pregunta cuál de estos mecanismos es el más frecuente en la insuficiencia respiratoria, es la alteración ventilación-perfusión. Y eso es importante, ¿por qué? Porque este sí va a responder fácilmente al oxígeno cuando ustedes le dan. A veces han venido preguntas así, paciente con
insuficiencia respiratoria, cianosis, que responde fácilmente al oxígeno. ¿Cuál de las siguientes alternativas es el mecanismo de alteración en el aparato cardiovascular? Les ponen alteración de la ventilación-perfusión como respuesta. Recuerden que en este tipo de pacientes la gradiente alveolo arterial está elevada, el PaCO2 está normal o elevado o a veces disminuido, y las enfermedades más características son EPOC-TEC. A veces hay lo que se llaman cortocircuitos o shunts. En estos cortocircuitos la sangre no se ventila, no responde al oxígeno. Ojo, no responde. Entonces, si alguna pregunta le dice cuál no responde al oxígeno, generalmente son aquellos pacientes que tienen shunts o cortocircuitos. La gradiente alveolo arterial está muy elevada y se ve eso en las neumonías o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Veamos brevemente esto, ¿no? Ya hemos dicho que la relación ventilación-perfusión es lo más importante en la insuficiencia respiratoria. Entonces, tengo tres componentes: la ventilación, la difusión y la perfusión. Esto representa mi alveolo, en verde representa el intersticio, y esto viene a representar el vaso sanguíneo. Y acá vemos en color medio grosella, que es el CO2 que sale, y en color celeste el oxígeno que entra. ¿Qué pasa si yo tengo una alteración en la ventilación? Por ejemplo, en esta, el paciente tiene neumonía y acá en un color medio verdecito claro, el moco que se pega en el alveolo. Entonces, cuando el oxígeno viene, en lugar de difundirse a través de la célula, intersticio y vaso, no puede porque se encuentra con el moco. Entonces, esta sangre ya no se oxigena, sigue siendo sangre venosa. En el caso que tuviera lo que acabamos de conversar, bronquiectasias, hay deformidades en las bronquiectasias, entonces el oxígeno tampoco no llega bien al alveolo, y si encima de esto tengo moco, peor todavía, no se oxigena el oxígeno. Si tengo un problema obstructivo, en este caso impide también el pasaje de oxígeno y no hay una buena oxigenación. Esto sería un caso intraluminal. Esto sería un caso parietal, un defecto de la pared, y esto sería un caso extrínseco. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que tengo mi tráquea, mis bronquios, mis bronquiolos, al final termino con mi alveolo y tengo una obstrucción, ya sea moco, ya sea cuerpo extraño, ya sea un cáncer, cualquier obstrucción. ¿Qué va a pasar? Va a producir lo que mencionaron atrás, una atelectasia. Entonces, si esto va a producir una atelectasia, significa que el alveolo va a ir colapsando poco a poco, porque ya no tiene oxígeno. ¿Pero por qué va a colapsar, doctor? Si yo, por ejemplo, cuando inflo un globo, le pongo un nudo, el globo no se desinfla. ¿Por qué? Porque el globo es algo inerte, en cambio estos son células. Entonces, a pesar de que eso está obstruido, se supone que no entra y no debería salir, pero como estas son células, esas células van a consumir el poco oxígeno que hay y poco a poco se va desinflando el alveolo. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? La sangre no se oxigena y sigue siendo venosa. Pero la suerte es que los vasos sanguíneos en el pulmón se ramifican, así que un vaso sanguíneo no necesariamente tiene que pasar por un alveolo. Puede pasar por 3, 4, 5, hasta 10 alveolos. Así que si el primero falló, tengo los siguientes para oxigenar esa sangre. Y eso sucede acá. Miren, este vaso sanguíneo se ramificó. Bueno, este falló, no lo oxigenó. Pero, ¿qué sucede? La otra rama sí llega al alveolo y lo oxigena. Ahora va a depender si esta sangre saliente es arterial, es venosa o es mixta. Va a depender de qué, de qué tantos alveolos estén comprometidos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo mi alveolo normal que sí realiza el intercambio gaseoso y da sangre arterial, pero de repente he tenido otros alveolos que no han oxigenado, así que mi sangre es mixta.
Lo mismo pasa con las secreciones. Acá ya no hay atelectasia, sino que el alveolo se llena de secreciones y también no hay oxigenación. Ahora, ¿qué sucede con la difusión? ¿Recuerdan el primer esquemita? Vimos que en el primer esquemita, miren el grosor que hay del intersticio. El grosor es mínimo, es pequeño. Y miren acá. Acá he tratado de representar un intersticio grueso. ¿Y por qué podría engrosar el intersticio? Básicamente por agua, es decir, en el edema agudo de pulmón. Entonces llega el oxígeno, no tiene ningún problema el oxígeno en llegar, no hay ninguna obstrucción, nada, no hay secreciones, no hay cuerpos extraños, nada. Pero ¿qué sucede? Tengo un intersticio muy grueso. Entonces eso impide que haya una buena oxigenación. Y la tercera es la perfusión. Ya hemos visto ventilación, difusión y ahora perfusión. Ahora, ¿qué sucede? El oxígeno llega muy bien a mi alveolo, no tengo ningún problema estructural en el alveolo, mi intersticio está bien, pero el problema fue acá. ¿Qué cosa veo acá? Varios glóbulos rojos que se han apilado. Entonces tengo un trombo. Si tengo un trombo, ¿qué va a pasar? Esto va a obstruir la circulación y no va a llegar la sangre. No llega la sangre. Entonces no se puede oxigenar. Pero ¿qué pasa si no tengo un trombo? Acá estamos viendo el vaso de calibre normal y acá el trombo. Pero miren acá un vaso que tiene vasoconstricción. Por ejemplo, en el caso de un shock, tengo vasoconstricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar poca cantidad de sangre. Entonces va a haber poca cantidad de oxigenación de la sangre. Entonces voy a tener alteración de la perfusión. Entonces, ya hemos visto que normalmente lo que sucede es esto: llega mi sangre venosa, se oxigena normal, va al otro, también oxigena y termino viendo sangre oxigenada. Y hemos visto que en el caso de una mala ventilación no se oxigena la sangre, pero en este sí se oxigenó y tengo sangre mixta. Y hemos visto lo mismo con los trombos o con las vasoconstricciones. ¿Qué sucede con el trombo? Ya hemos dicho que obstruye la vía aérea, pero todo ese calibre que está después de la obstrucción va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque no llega mucha sangre y va disminuyendo de tamaño. ¿Y eso que llega a producir qué cosa? Hipertensión pulmonar, de la arteria pulmonar. Muy bien, el segundo mecanismo, el primero era alteración de la ventilación-perfusión, el segundo mecanismo es hipoventilación alveolar. ¿Qué significa hipoventilación alveolar? Que no llega oxígeno al alveolo. ¿Y se caracteriza por qué? Básicamente por un alza de la presión alveolar del CO2 y una consiguiente alza del CO2 en el capilar pulmonar y en la sangre arterial. Del alveolo, el aumento del CO2 pasa a la sangre del capilar pulmonar y del alveolo. Y de ahí comienza a caer la presión parcial de oxígeno alveolar, comienza a caer la presión de oxígeno capilar y arterial y ya tengo un paciente con insuficiencia respiratoria. Esta fórmula recuérdenla porque también ha venido preguntas sobre esta fórmula. En condiciones normales, la presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada de oxígeno menos la presión arterial del CO2 entre el flujo por la resistencia. Esto es una constante que generalmente es 0.8. La presión inspirada de oxígeno normalmente es de 150 y la presión arterial de CO2 normalmente es de 40, ¿no es cierto? Ustedes en sus gases arteriales recuerdan, valor de PCO2, 40 más menos 4. Ya. Cuando yo despejo todo eso, en condiciones normales la presión alveolar de oxígeno es de 100. Pero ¿qué sucede si mi paciente tiene, por ejemplo, una neumonía? Le hago sus gases sanguíneos y encuentro que tengo un PCO2 de 80. ¿Cuánto va a tener la presión alveolar? 50. Entonces, ¿qué consecuencias tiene la hipoventilación alveolar? Aumenta el CO2 y se retiene, disminuye el oxígeno,
se comienza a producir acidosis respiratoria. ¿Por qué acidosis respiratoria? Porque está aumentando el CO2. ¿Y el CO2 qué cosa es? Un ácido. Va a haber microatelectasias por falta de expansión alveolar. Estos son unos datitos que de repente les pueden preguntar, no por la fórmula, sino por el hecho. Les pueden decir, la presión arterial de oxígeno permanece constante en el tiempo. No, va a disminuir con la edad. ¿Es inalterable con la posición del paciente? No, también va a haber alteración si el paciente está sentado o está echado. Ahí tienen la fórmula por si acaso. Generalmente no les preguntan la fórmula, pero sí les preguntan eso, las condiciones. Ya hemos hablado de hipoxemia, que es la disminución de oxígeno en sangre. Hipoxia es la disminución en la célula. Otros datos que deben tener en cuenta: si en los gases arteriales que ustedes piden a su paciente, ustedes encuentran que el PaO2 es más de 100, eso no es normal. Eso significa que ha habido una burbujita de aire en el momento de pasar la jeringa a la máquina. Cuando yo saco sangre arterial, mi AGA, tengo que eliminar las burbujitas de aire, pero a veces se nos pasa, pues, o en el momento en que ponen la inyección dentro de la máquina, de repente ahí el tecnólogo de repente no presionó bien y se metió una burbujita de aire. Entonces, si encuentran más de 100, generalmente es que el paciente o está recibiendo oxígeno o ha sido una técnica inadecuada en la medición. Ojo, si es más de 60, me preocupa, pero estoy más o menos tranquilo, porque eso es una presión que todavía puede hacer que mis células funcionen bien, se están oxigenando bien, pero ya tengo que preocuparme, porque normalmente no puede estar en 60, 70, debe estar más, debe estar alrededor de 90 para arriba, pero hasta 60 puedo decir, allá por lo menos la célula está funcionando bien. Si ya empieza a bajar, ahí ya tengo problemas serios. De 50 a 60 ya tengo riesgo de que haya hipoxia tisular. Entre 40 a 50 el daño ya es importante. Si tengo menos de 40 ya tengo riesgo de muerte, y si tengo menos de 20 el paciente se me va a morir en mis narices. Entonces tengan cuidado con estos datos, ténganlos de referencia cuando ustedes evalúen sus gases arteriales. Y como estamos hablando de hipoventilación alveolar, cuando yo le pregunto a los internos cuántos tipos de hipoxia son, generalmente nadie me responde. En realidad hay 10 tipos de hipoxia. 10 tipos de hipoxia. Pero se pueden clasificar en hipoxia con hipoxemia, que son 5, e hipoxia con normoxemia, que también son 5. Ya. Cuando tengo una hipoxia con hipoxemia, es decir, tengo poco oxígeno en la sangre y poco oxígeno dentro de las células, lo puedo todavía distinguir mediante mis gases arteriales. ¿Y qué utilizo para distinguir de estos 5 tipos? La gradiente alveolo arterial. Si tengo una gradiente alveolo arterial menos de 15, es tipo 1 o tipo 2. Y si es más, será el tipo 3, tipo 4 o tipo 5. Ahora veamos qué cosas son tipo 1, 2, 3, 4, 5. El 1 es básicamente cuando no llega oxígeno al pulmón, al cuerpo. ¿Y por qué no llega oxígeno? Porque de repente estoy en la altura, o de repente estoy en un sitio donde hay poca cantidad de oxígeno. ¿Qué sitios? Por ejemplo, ahora ustedes hace poco, el año pasado, hubo todo un escándalo porque un espeleólogo se perdió. Mientras más profundo me meto en una cueva, menos oxígeno voy a tener. O mientras más alto esté en una ciudad peruana, menos posibilidad de oxígeno va a tener. Entonces, eso es la hipoxemia tipo 1, déficit de oxígeno en el medio ambiental. Muchas veces ustedes han escuchado el anteaño pasado el caso, por ejemplo, de un niñito que lo encontraron
en una refrigeradora, muerto. Un chiquito jugando así a las escondidas con su amiguito, se metió a una refrigeradora, cerró la refrigeradora y después no podía abrirla. Obviamente el oxígeno en ese espacio reducido se consumió. Tipo 1. El tipo 2 viene a ser la hipoventilación alveolar global. ¿Y eso en dónde lo veo? Generalmente en las crisis asmáticas severas. El tipo 3 viene a ser una alteración entre la relación ventilación-perfusión. Como ya vimos, neumonías, embolia pulmonar, shock. Tipo 4, problemas de difusión alveolo-capilar, edema pulmonar. Y tipo 5, cortocircuitos venoarteriales, shunt de derecha a izquierda, como el caso de las cardiopatías cianógenas. Ahora tengo hipoxia con normoxemia. ¿Qué significa esto? Que en mi sangre hay oxígeno, pero en mi célula no. ¿Cuáles tengo? El tipo 6, por ejemplo, es un trastorno del transporte de oxígeno. O sea, en mi sangre hay oxígeno, pero ¿qué cosa me falta acá? Me falta el transportador de oxígeno. ¿Cuál es el transportador de oxígeno? La hemoglobina. El oxígeno en la sangre está bajo dos formas. El 98 a 99% está ligado a la hemoglobina y el 1 al 2% está disuelto en el plasma. Como no tengo mucha hemoglobina, entonces el oxígeno está ahí, pero no llega a las células. En el tipo 7 ya tengo insuficiencia circulatoria, pero ya no a nivel del alveolo, sino insuficiencia circulatoria sistémica. Colapso cardiovascular, shocks. En el 8, trastorno de la difusión a nivel intersticial, pero no a nivel del intersticio entre el alveolo y el capilar, sino entre el capilar y la célula que quiere el oxígeno. Puede ser una célula cardíaca, puede ser una célula muscular, puede ser una célula gástrica. Entonces ya no a nivel pulmonar, sino en otros tipos de células. Cuando el intersticio aumenta, también no va a haber un buen aporte de oxígeno a las células. Y eso se ve básicamente, por ejemplo, en los pacientes que tienen síndrome nefrótico, en aquellos que tienen, ¿cómo se llama esto?, cirrosis, o en aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, edemas localizados. En el tipo 9, hipoxia histotóxica. ¿Qué significa acá? Que hay oxígeno ambiental, mis bronquios están bien, ha habido una buena perfusión, ha habido un intersticio normal, pasó a la sangre tiene una hemoglobina normal, ha llevado la sangre, ha atravesado el intersticio, pero ¿qué sucede? En las puertas de la célula no puede entrar el oxígeno. ¿Y por qué no puede entrar el oxígeno? Porque esa célula de repente está atontada o dañada por alguna intoxicación, como el caso de los cianuros. O por último, el oxígeno sí llega a entrar a la célula. Sí llega a entrar a la célula. Pero ¿qué pasa? Mi mitocondria no funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien? Porque de repente esa mitocondria lo estoy exigiendo al máximo y ya no puede utilizar más oxígeno, ya está trabajando al 100%. Así le pongas más oxígeno, no va a funcionar. Y eso se ve generalmente cuando hay un sobreconsumo de oxígeno en el caso de los deportistas o en el caso de los shocks terminales. Si yo les digo, por ejemplo, un paciente que tiene talasemia, ¿qué tipo de hipoxia tendrían? Será básicamente el 6, ¿no es cierto? Porque el transportador de oxígeno no funciona. Si yo les digo que fue un paciente que tiene, por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono, ¿dónde estará? ¿Dónde? 6 también. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono, a diferencia del dióxido del CO2, el monóxido, una vez que se agarra de la hemoglobina, ya no lo suelta. Ya no lo suelta. Para soltar, ¿qué cosa tiene que darle? Oxígeno a presión. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado porque una vez vino una pregunta en base a esto, cianuro, intoxicación por cianuro. Entonces, eso será una hipoxia con normoxemia. La acidosis respiratoria, ya sabemos que la acidosis respiratoria es cuando yo tengo un pH menos de 7.36 con un aumento del CO2.
Si tuviera una disminución del bicarbonato, ¿qué sería? Sería una acidosis metabólica. Pero acá el problema es el CO2 que está aumentado. ¿Y dónde lo veo? Por ejemplo, en asma, neumonías. Normalmente, si yo tengo un problema de ese tipo, ya hemos dicho que no hay un buen intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué cosa sucede? Se acumula CO2. El CO2 normalmente en el organismo se une al agua para formar ácido carbónico. Pero como acá está aumentado el CO2, entonces va a aumentar el ácido carbónico. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo, al aumentar el ácido carbónico, aumenta la reabsorción tubular de bicarbonato, aumenta la secreción de hidrogeniones, elimina los hidrogeniones, y con eso, al eliminar hidrogeniones, ¿qué hace el pH? Comienza a aumentar. Entonces ya no es acidosis, sino comienza a normalizarse. El tercer parámetro era la disminución de la fracción inspiratoria de oxígeno. Nosotros sabemos que el aire que respiramos es básicamente, ¿qué cosa? Es nitrógeno. 78% nitrógeno, oxígeno es 21%, CO2 0.31%, y luego vienen los gases inertes, ¿no? Por eso es que cuando nosotros tomamos un gases arteriales, aire ambiental, decimos, ya tiene un FiO2 0.21, un FiO2 de 21%. ¿Por qué? Porque el aire ambiental tiene 21% de oxígeno. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando tengo un paciente que tiene una disminución de la disfunción alveolo capilar, que es el cuarto parámetro? Algunos dicen que no tiene mucha importancia. Responde fácilmente a la administración de oxígeno y tiene generalmente una gradiente alveolo arterial elevada. El ejemplo clásico es la fibrosis pulmonar. ¿Por qué dicen que no tiene mucha importancia clínica? Porque no se puede hacer nada. Ahora, veamos algo que ustedes deben tener en cuenta cuando vean gases arteriales en insuficiencia respiratoria. Hemos hablado de insuficiencia ventilatoria, insuficiencia respiratoria. Quien me ayuda también a ver esto es básicamente el gradiente alveolo arterial. Normalmente, el organismo tiene algunos shunts, pero son poquísimos. Estos shunts generalmente son productos de los vasos de Tevesio que hay en los pulmones. Y no todo el pulmón tiene una relación ventilación-perfusión igual. Si yo divido el pulmón en tres segmentos, superior, medio, inferior, en el segmento superior va a predominar, ¿qué cosa? La ventilación. En el segmento intermedio va a ser igual la ventilación y la perfusión. Y si tengo el tercio inferior, va a predominar, ¿qué cosa? La perfusión, es decir, la circulación. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en los casos de tuberculosis, la mayor cantidad de lesiones se encuentra en el ápice. ¿Por qué? Porque al vecino de Koch le gusta, ¿qué cosa? El aire. Entonces, por eso se va más frecuentemente arriba. Por eso es que, en el caso de los edemas agudos del pulmón, ¿dónde empiezan a aparecer los crepitantes? En la parte inferior, porque hay más vascularización. Entonces, no todo es uniforme, pero al final el promedio es que me da un pH de 7.4, un PO2 mayor de 90, o sea, oxigena mi sangre. Pero no todo es parejo. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo un gradiente alterado? Cuando tengo un gradiente alterado, puedo tener una insuficiencia respiratoria con un gradiente alveolo pulmonar aumentado, o tengo una insuficiencia respiratoria con un gradiente normal. Ojo, si tengo una insuficiencia respiratoria con un gradiente normal, ¿dónde está el problema? El problema no está en el pulmón. No busquen en el pulmón. Busquen en lo que hemos dicho. Es una insuficiencia ventilatoria. Busquen que el paciente tenga algún problema de miastenia gravis, Guillain-Barré, trauma torácico, asma, cosas que tienen que ver con todo lo relacionado
con los factores coadyuvantes a la respiración. Entonces el problema va a ser ventilatorio, una cifoescoliosis, ¿no? Cualquier otro problema que no sea propiamente el alveolo. En cambio, si tengo una insuficiencia respiratoria con un gradiente aumentado, eso sí es un problema pulmonar. Ahí sí busquen atelectasia, busquen neumonías, busquen fibrosis. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean su gradiente en los gases arteriales, fíjense si está normal y si está aumentado. Si está normal, es ventilatorio. Si está aumentado, respiratorio. Si hablamos de respiratorio, es alveolo y pulmón, bronquiolos, bronquios. Si es un problema ventilatorio, es jaula torácica, músculos, diafragma. Esa es la conclusión. Esta es la fórmula que a veces les dan, a veces les pone la fórmula, ¿no? Presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno no tengo ningún problema, porque eso en los gases arteriales me lo va a dar. ¿Qué cosa tengo que calcular? La presión alveolar. Y ya la vimos en las diapositivas anteriores. Presión inspirada de oxígeno, presión arterial de CO2 entre el flujo por resistencia. Y habíamos dicho que el flujo de resistencia es una constante que es 0.8, la presión inspirada de oxígeno 160, la presión arterial de CO2 es de 40. Esto de acá es, la presión inspirada es 160 por la presión atmosférica, entre la presión de vapor de agua. Entonces, cuando yo reemplazo, la gradiente me tiene que salir 15. Si está más de 15 está elevada, y si está menos de 15 está disminuida. Acá tienen un ejemplo en un paciente de 60 años que vive en Lima con una presión parcial de oxígeno de 60 y una presión parcial de CO2 de 30. ¿Cuál es su gradiente alveolar arterial? Si yo reemplazo, voy a encontrar que la presión es de 110/34, recontra elevada. Si yo tengo un paciente que ya tiene una presión de oxígeno baja, miren, la gradiente disminuye en forma notable. Entonces el paciente tiene una enfermedad pulmonar. ¿Por qué? Porque está mayor de 15. Esto ya hemos mencionado. ¿Cómo clasifico las insuficiencias respiratorias en general? Ustedes han escuchado muchas veces insuficiencia tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. El tipo 1 es básicamente por hipoxemia. Cuando la presión arterial de oxígeno es menos de 60 con un FiO2 de 0.21. Y el CO2 puede estar normal o puede estar disminuido. La gradiente alveolar arterial está elevada. El mecanismo es una alteración de la ventilación-perfusión, que es el mecanismo más frecuente, o en su defecto puede ser por un efecto de shunt, el fallo de ventilatorio extrapulmonar. Si tengo una insuficiencia respiratoria ventilatoria llamada tipo 2, ya tengo hipercapnia y el oxígeno está más de 50, el pH es menos de 7.35, la gradiente alveolar arterial está normal, el mecanismo es una disminución de la ventilación alveolar y un aumento del espacio muerto. El fallo es ventilatorio pulmonar, en el caso de una neumopatía obstructiva. En el 3, básicamente se debe a problemas abdominales, obesidad, dolor, ilio, cirugías toracoabdominales, medicamentos, trastornos electrolíticos, lo que va a alterar la capacidad vital y la fracción respiratoria completa. Esto va a generar atelectasias y es la suma de la insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. En este caso es el fallo de la oxigenación por una neumopatía restrictiva. Y el tipo 4 se debe básicamente a la hipoperfusión en los pacientes que tienen shock. Y acá va a haber una disminución de la entrega del CO2. Los mecanismos ya los vimos en las diapositivas anteriores. Esta pregunta dice, en el diagnóstico apropiado de la insuficiencia respiratoria se utiliza ¿qué cosa? Gases arteriales, porque estamos diciendo que siempre tengo que ver CO2 y oxígeno. No me sirve el examen físico, no me sirve la radiografía de tórax, no me sirve la anamnesis ni el hemograma completo.
porque a veces puedo tener radiografías que tienen un gran compromiso y el paciente está tranquilo. Supongamos que yo tengo un paciente que ha tenido una neumonía, le doy tratamiento, la neumonía clínicamente mejora, le tomo una placa y todavía veo infiltrado y el paciente está normal. Al inicio, antes del tratamiento, tenía una frecuencia respiratoria de 30, 40, ahora está con una frecuencia respiratoria de 16, 18, pero la placa todavía está patológica. Entonces la placa no necesariamente refleja lo que tiene el paciente. La placa es una ayuda diagnóstica, es un examen auxiliar, tengo que basarme siempre en la clínica del paciente. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo una neumonía, por ejemplo, ¿puedo tener neumonías y no escuchar crepitantes? Puede haber. Se dice que aquella lesión pulmonar que está más de 5 centímetros del borde de la pleura, generalmente no tiene traducción auscultatoria. Entonces ustedes a veces encuentran pacientes que tienen problemas respiratorios, le escuchan y no encuentran crepitante, le toman la placa y un infiltrado. ¿Por qué? Porque la neumonía generalmente está más al centro del pulmón, está alejado de la pleura. Más de 5 centímetros alejado de la pleura, menos posibilidades que ustedes escuchen crepitantes. La anamnesis detallada no siempre me va a dar pistas sobre el problema de insuficiencia respiratoria. Hay pacientes que no se expresan bien, hay problemas de idiomas, hay problemas de sintomatología. A veces puedo tener pacientes que ya tienen algún daño estructural, están acostumbrados a tener disnea, entonces tendría que preguntar si ha habido variaciones en la disnea, pero a veces se me pasa a preguntar eso y de repente no tengo los datos adecuados. El hemograma completo tampoco me puede ayudar muchas veces, ¿no? A veces tengo problemas virales o problemas tóxico-metabólicos que no van a tener traducción en el hemograma. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia respiratoria que viene a la emergencia, que se ha querido suicidar, se ha consumido 20, 30 pastillas de diazepam, el hemograma no va a salir alterado y tengo insuficiencia respiratoria. Entonces, para ver insuficiencia respiratoria, los parámetros, por eso empezamos las primeras diapositivas en ver la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Las manifestaciones de la clínica ya hemos dicho, están relacionadas con la hipoxemia, cianosis, acidosis láctica. La disnea puede ser constante en reposo con una taquimia por encima de 25 a 50. La respiración puede ser superficial. Cuando tengo mucha frecuencia respiratoria alta, puedo tener un agotamiento. Recuerden que el diafragma es un músculo y no está acostumbrado a contraerse y relajarse frecuentemente, ¿no? Solamente lo hago cuando son las necesidades por corto tiempo. Si mi diafragma está constantemente contrayéndose y relajándose, porque yo estoy respirando con frecuencias altas, va a llegar un momento en que el diafragma se va a cansar, se va a agotar, y voy a tener necesidad de someterlo a ese paciente a un ventilador mecánico. Entonces, cuando hay agotamiento, obviamente la frecuencia respiratoria comienza a disminuir. Y empieza a haber, ¿qué cosa? Periodos de apnea. Entonces, si empiezan los periodos de apnea, ojo, cuidado, ese paciente se me va a ir. Y empieza la respiración boqueante. ¿Qué hace el organismo? Trata de compensar el diafragma haciendo trabajar más a ¿quiénes? A los músculos accesorios, y empiezan los politirajes. Y a veces cuando comienza a fracasar los músculos accesorios, ya comienza a haber un desbalance tóraco-abdominal. Ya normalmente no se expande el pulmón como debería. Problemas cardiovasculares, empieza a ver lo que es el cor pulmonar agudo, taquicardia, arritmias, expansión sistólica de la yugular, disminución de los ruidos cardíacos, galope presistólico, reflujo hepatoyugular, hepatalgias. ¿Cuáles son los signos de mala tolerancia? Entonces, cuando el paciente ya empieza a tener problemas para sostener la oxigenación adecuada, empieza a ver las alteraciones neurológicas. Se cefalea, letargia, somnolencia, puede convulsionar el paciente.
hay tendencia a la retención de sodio y alteraciones de la función renal, empieza a aparecer edemas, pueden haber signos relacionados con la hipercapnia, cefalea, confusión, temblor, asterixis, disminución de la vigilia, puede haber diaforesis, broncorrea, ojos lagrimeantes, vasodilatación cutánea, la fase rubicunda del paciente, pulso Zeller. Recuerden que si yo tengo una fase rubicunda tengo que ver generalmente tres cosas. 1, hipercapnia. 2, intoxicación por CO2. Y 3, ver por si acaso cetoacidosis diabética. Puede haber el famoso pulso Zeller. Vemos estas radiografías, miden en caso agudo, de ira aguda, en caso de un edema pulmonar agudo, miren cómo todo el pulmón está blanco. Acá no se ve la característica alas en mariposa, pero el pulmón está prácticamente blanco. Y miren, la característica es que la parte periférica todavía sigue siendo de color oscuro, lo cual me está indicando que el problema es básicamente cardiovascular. Y acá tengo un neumotórax. Miren la diferencia entre el color negro del lado derecho con un color más opaco en el lado izquierdo. Y si nosotros pudiéramos acercarnos y ver, voy a ver todavía líneas de los bronquios, de los vasos sanguíneos en el lado izquierdo. En cambio, en este segmento no se ve ninguna línea. Pero lo que se ve, ¿qué cosa es? Una mancha blanquecina acá que correspondería al muñón del pulmón que está colapsado. En el caso de una insuficiencia respiratoria crónica, es básicamente el resultado de enfermedades u operaciones que comprometen la funcionabilidad del pulmón en forma permanente. Por consiguiente, el paciente con IRC tiene un número limitado de alveolos funcionales. Entonces, porque hay una alteración permanente de estos. Se ve en la obstrucción bronquial por cáncer, se ven infecciones crónicas, se ven enfermedades respiratorias en general y el tabaquismo. La insuficiencia respiratoria crónica se debe básicamente a cualquier causa que limite el aporte de oxígeno, traumatismos, infecciones, intoxicación, enfermedades respiratorias o cardíacas, necesidades excesivas del organismo como el ejercicio, emociones, fiebre, y acá el equilibrio respiratorio es precario y puede rápidamente alterarse. ¿Cuáles son los mecanismos que van a compensar la insuficiencia respiratoria crónica? El aumento de la ventilación alveolar. Hemos dicho la taquipnia. Entonces el paciente trata de respirar más rápido. ¿Y cómo es que aumenta? Porque recuerden que el organismo tiene sensores. Una pregunta. ¿Cuál es el mecanismo que me hace respirar? ¿La disminución de oxígeno o el aumento del CO2? El aumento del CO2. No es la disminución del oxígeno, ¿eh? O sea, si yo tengo variaciones grandes de oxígeno, recién ahí va a hacer que empiece a funcionar. Pero para que haya variaciones grandes, primero ya se alteró el CO2. El CO2 es el mecanismo más sensible para que el paciente comience a compensar la falta de oxígeno. No es la falta de oxígeno en sí. Entonces, voy a tener algunos receptores, por ejemplo, de hipoxemia en la carótida y hipercapnia en el tronco cerebral. Puede haber aumento del contenido arterial de oxígeno. ¿Cómo hago eso de forma crónica? Cuando veo que mi organismo fracasa al aumentar la frecuencia respiratoria, no oxigena bien, ¿qué hace el organismo? Dice, bueno, si está fracasando el aumento de las frecuencias respiratorias, voy a aumentar el número de veces que la sangre va a pasar por el pulmón, taquicardia. Fracasa la taquicardia, no me sirve que vaya más cantidad de veces el glóbulo rojo, entonces ¿qué cosa voy a hacer? Aumentar la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, ¿qué cosa voy a tener? Aumento de la eritropoyetina, y el paciente que tiene insuficiencia respiratoria crónica termina siendo poliglobulia.
insuficiencia respiratoria crónica, poliglobulia. Pero para llegar al aumento de la eritropoyetina y poliglobulia, el paciente ha estado sufriendo con aumento de la frecuencia respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y eso qué me ha llevado? A la formación de las uñas en vidrio de reloj y los dedos hipocráticos. Entonces, ¿qué más hace el organismo? Dice, pucha, mira, ¿sabes qué? Ni aumentando la cantidad de glóbulos rojos puedo compensar. Así que, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a alterar mi 2,3-DPG. ¿Para qué? Para no liberar el oxígeno. Va a haber vasoconstricción pulmonar y la acidosis compensatoria periférica. Entonces, las manifestaciones clínicas de la insuficiencia renal crónica están en relación con la hipertensión arterial pulmonar y la hipoxia tisular. La hipertensión arterial pulmonar, ya vimos los signos cuando hablamos de valvulopatías mitrales. La hipoxia tisular también ya hemos visto. Y algunas veces les preguntan epónimos. El signo de Harzer es lo que la vez pasada conversamos cuando hablamos de valvulopatías mitrales, cuando yo coloco mis dedos en la región del borde inferior de las costillas del esternón y veo el impulso cardíaco del ventrículo derecho. Este ya lo vimos. Pues, ¿qué sucede? Ya habíamos dicho, si yo tengo una obstrucción o una disminución del calibre, ¿qué pasa? Al haber poca sangre, todo el resto del vaso sanguíneo, todo ese segmento comienza a disminuir y producir lo que es la hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son los signos? Ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatalgia, segundo ruido aumentado, signo de Harzer. Ojo, el diagnóstico de enfermedad insuficiencia respiratoria crónica reposa sobre todo en el estudio de los gases arteriales, al igual que la insuficiencia respiratoria aguda. Por convención se habla que el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica cuando se encuentra estable. Ya habíamos dicho que el pH o es normal o es cercano a lo normal, el pH2 es menos de 70 y cualquiera sea el nivel del CO2, no interesa el CO2. Acá tengo un paciente que tiene enfisema y EPOC. ¿Por qué sé yo que tiene enfisema pulmonar? Radiológicamente, ¿cómo saben que un paciente tiene enfisema pulmonar? Mido, ¿qué cosa? El número de costillas. ¿Cuántas costillas normalmente anteriores se debe medir? 6 anteriores. ¿Y cuántas posteriores? Entre 9 y 10. ¿De acuerdo? Las anteriores, por si acaso, se miden hasta la mitad del diafragma. Entonces, si me van a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, si es que llegan a la mitad. Este de acá que todavía hay ya no cuenta. Tiene que ser la mitad. ¿De acuerdo? 6. Si yo tengo un paciente que tiene 7, 8, 9 anteriores, significa que el pulmón se ha llenado de aire. Y eso se ve en enfisema. Y si es posteriores, obviamente más de 10, 11, 12. ¿De acuerdo? O sea, si cuentan anteriores, más de 6, y si cuentan posteriores, más de 10. Obviamente, si el pulmón se llena de aire, ¿cómo va a estar en la radiografía? De color negro. ¿Y cómo va a estar el diafragma? Con tendencia al aplaneamiento. ¿De acuerdo? Fibrosis pulmonar. Ya saben que en la fibrosis se ve el famoso panal de abeja. Un patrón retículo intersticial, ¿no es cierto? O reticular puro. Muchas veces escuchan el término injuria pulmonar aguda. Nuevamente acá, para hacer el diagnóstico necesito gases arteriales. ¿Pero qué necesito? La relación del famoso PAFI. ¿Qué es el PAFI? La presión arterial de oxígeno con la fracción inspirada de oxígeno, y tiene que ser menos de 300. Entonces, si es menos de 300, tengo que pensar en una injuria pulmonar aguda. La radiografía de tórax generalmente tiene un infiltrado alveolar y la presión de cuña capilar pulmonar es menos de 18. Bueno, este dato es
para conocimiento de ustedes, eso en la práctica muchas veces no lo ven, y no debe haber signos de hipertensión auricular izquierda. A propósito, por si acaso, cuando ustedes vean A minúscula significa arteria, si ven A mayúscula significa alveolo, ¿no es cierto? Y el síndrome de distrés respiratorio de adulto es cuando el PAFI es menos de 200, injuria menos de 300, ¿de acuerdo? Injuria menos de 300, y si es un síndrome de distrés respiratorio, menos de 200. También con infiltrado alveolar, presión de cuña capilar menos de 18, sin evidencia clínica de hipertensión auricular izquierda. El tratamiento, el objetivo que cuesta es corregir la oxigenación insuficiente, corregir la acidosis respiratoria, mantener el gasto cardíaco en el transporte de oxígeno, el tratamiento de la enfermedad de fondo o de base que tenga el paciente y la prevención de complicaciones que puedan evitarse. ¿Cuáles son mis metas terapéuticas? ¿Qué cosa debo llegar cuando tengo un paciente con IRA o cuando tengo un paciente con IRC? En ambos la frecuencia respiratoria debe ser menos de 35 o igual a 35. Hemoglobina debe ser más de 10 o igual a 10. El pH debe estar entre 7.32 y 7.35. En el agudo, la presión arterial o alveolar, arterial debe ser mayor de 60 y en el crónico entre 50 y 60. El FiO2 debe ser menos del 50% o igual en el agudo y en el crónico menos del o igual al 30%. La saturación debe llegar entre el 92 al 95% en el agudo, entre el 84 y 86% en el crónico. La presión arterial CO2 debe ser menos de 42 en el agudo y menos de 60 en el crónico. Esos son mis objetivos terapéuticos. A eso debo apuntar cuando manejo un paciente con insuficiencia respiratoria aguda o con insuficiencia respiratoria crónica. En el caso de que tengo una insuficiencia respiratoria crónica, hemos dicho que tengo que dar tratamiento específico para la enfermedad que me haya producido, siempre y cuando pueda responder a esta. Por ejemplo, si tengo inflamaciones bronquiales, si tengo edema con moco, contracción del músculo erizo persistente, aumento de la producción y viscosidad del moco, todo eso me va a producir obstrucción del flujo aéreo, aumento de la resistencia aérea y alteración de la ventilación perfusión, así que tengo que tratar de corregir todos estos problemas. ¿Qué utilizo? Si quiero broncodilatar, betagonistas. La metilsantina, ya hemos dicho para qué sirve. La teofilina, ya no lo utilizamos básicamente para broncodilatar, excepto cuando me fracasen los betagonistas o los corticoides inhalados. Lo utilizo básicamente ¿para qué? Para mejorar la contractilidad del diafragma. Los corticoides para evitar el problema inflamatorio, los anticolinérgicos para ayudar a la broncodilatación, antibióticos y mucolíticos. Ese es el tratamiento que tengo que darle. La oxigenación le doy mediante un sistema de bajo flujo. Los sistemas de bajo flujo generalmente dan un volumen medidor de 40 litros por minuto. En realidad los de bajo flujo no tienen mucha relación entre la cantidad de oxígeno y el FiO2 inspirado. Es un poco al azar. Hay algunas reglas que me ayudan más o menos a orientar, pero no son realmente específicas. Por ejemplo, si yo tengo una cánula binasal, se dice que si yo doy 1 litro de oxígeno, me va a subir a 24% el FiO2. Si tengo 2, a 28. Si tengo 3, a 32. Si es 4, 36. Si es 5, 40. Pero esto no es tan cierto, esto es relativo. ¿Por qué? Porque de repente yo tengo desviación del tabique, o de repente tengo una sinusitis, o de repente estoy medio resfriado, tengo moco. Entonces, hay varios factores que alteran la proporción de oxígeno que estoy dando y que estoy inspirando. Esto es lo que usted conoce, la famosa bigotera nasal. A veces no le doy con bigotera, sino le doy de frente con una mascarilla, pero sin dispositivo de Venturi. A veces utilizo la máscara de reservorio cuando el problema es muy severo,
Y las máscaras de reservorio pueden ser de dos tipos, una con reinhalación y otra sin reinhalación. El flujo sanguíneo acá mejora un poquito, de 6 a 7 litros se supone que da un 50%, y más de 8 litros se pierde, 80%, no te dicen 9, 85, 10, 90, no, se pierde, ya la relación es completamente al azar. Y cuando tengo un sistema de no reinhalación, si doy entre 19 y 15 litros, generalmente estoy dando entre 80 y 100%. El sistema de alto flujo, sí, ese sí me va a decir realmente cuánto de oxígeno le estoy dando y cuánto está inspirando el paciente. Y ese es el famoso máscara de Venturi que ustedes lo han utilizado muchas veces en la emergencia, ¿no? Tiene dos tipos de tapitas, una blanca y otra verde. Cuando yo utilizo la de verde, generalmente es de bajo flujo, y si utilizo la blanca, es de alto flujo. Esto sí, lo que dice es lo que le estoy dando. Y por favor, si dice que si yo quiero llevarlo a un 24%, tengo que darle 3 litros, denle los 3 litros. Si yo quiero ponerlo a 50 litros, el fabricante me dice que el oxígeno lo tengo que poner, perdón, si le quiero dar un FIO del 50%, el fabricante dice que tengo que ponerle a 15 litros, póngale los 15 litros. Muchas veces yo veo la enfermera de repente en 15 le baja a 13, a 12. Entonces ya no le estás dando 50, pues. Así esté marcando acá esta tapita 50, si no le pones a 15 ya no le estás dando 50. Entonces el fabricante les pone la cantidad de litros que debe de recibir el paciente. No lo bajen, fíjense. No basta con poner el tubito marcando 50 para darle 50. Fíjense la cantidad de litros que debe aportar. Otro sistema es el oxígeno hiperbárico, que muchos lo utilizan, por ejemplo, para los diabéticos, ¿no? Que en realidad no tiene un metaanálisis que me diga que efectivamente es valioso para el paciente con pie diabético. Me puede ayudar, es una terapia coadyuvante, pero no es una terapia de elección. Muchas mujeres lo están utilizando el oxígeno hiperbárico como tratamiento de belleza. Es más, ahora no solamente oxígeno, sino ozono también le están poniendo. Tampoco tiene valor, ¿de acuerdo? Los deportistas, los chilenos utilizan mucho cuando van a jugar a La Paz. Los chilenos lo que hacen es, un día antes, meten a sus jugadores durante 4 o 5 horas en cámaras hiperbáricas y los mandan en vuelo de frente a La Paz. La sangre está recontraoxigenada, entonces el deportista en ese caso puede jugar su partido de fútbol sin ningún tipo de problemas. Por eso es que ven muchas veces que los chilenos han conseguido buenos resultados jugando en La Paz, porque básicamente utilizan terapia coadyuvante, y una de esas terapias coadyuvantes, una de esas es esta. Después han visto unos dispositivos que se ponen en la nariz que ayudan a aperturar más las fosas nasales. Entonces la medicina puede aplicarse fácilmente al deporte, pero son terapias coadyuvantes. Cuando yo tengo pacientes que a veces requieren el ventilador mecánico y que en ese momento no tengo disponible, puedo utilizar los métodos no invasivos, como el CPAP que vemos acá y el BiPAP. El CPAP mete presión positiva de oxígeno a las vías respiratorias. O sea, no es el oxígeno acá, sino que lo mete a presión, a la fuerza. Es como si fuera un ventilador, pero obviamente burdo. O sea, me ayuda solamente durante un corto tiempo, si es que tengo una insuficiencia respiratoria aguda, o si no tengo el paciente a la mano un ventilador mecánico. Me puede ayudar por corto tiempo el uso del CPAP. ¿Cuál es el objetivo? Mantener las vías superiores abiertas, y el objetivo secundario es introducirle el oxígeno. El BiPAP también está diseñado para empujar el aire, el oxígeno sobre todo, hacia el interior de los pulmones. Entonces, este sí me ayuda mucho más que el CPAP.
porque tiene una presión positiva inspiratoria y una presión positiva expiratoria. Por eso es que se llama BiPAP. ¿Cuáles son las indicaciones de ventilación no invasiva? O sea, CPAP o BiPAP. Dificultad respiratoria severa moderada con uso de músculos accesorios de la respiración, respiración paradójica, acidosis respiratoria leve con un pH de 7.25 a 7.30 o una hipercapnia entre 45 y 60, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto. ¿Y cuáles son las indicaciones de invasiva? Hipoxemia refractaria con un PAFI menos de 200. ¿Qué cosa es PAFI menos de 200? Síndrome de distrés respiratorio. Injuria, menos de 300. Frecuencia respiratoria, más de 40 o menos de 8 por minuto. Que tenga una ira tipo 2 con trastorno de la conciencia y o acidosis respiratoria y no responde a las medidas terapéuticas convencionales. Cuando el diafragma se está fatigando, cuando el volumen tidal es menos de 5 mililitros por kilo, cuando la capacidad vital es menos de 10 mililitros por kilogramo de peso, cuando la fuerza inspiratoria máxima es menos de 20 a menos de 25 centímetros de agua, cuando el volumen expiratorio forzado el primer segundo, el BEF, es menos de 10 o cuando tengo un shock profundo. Todos estos de acá, a partir de la segunda hasta la penúltima, son medidas que me lo da la espirometría. A ver, veamos esta pregunta. Paciente con diagnóstico de Guillain-Barré que ingresa a la emergencia por insuficiencia respiratoria. Los gases arteriales con un FiO2 ambiental son de PA2 de 50 milímetros de mercurio, una presión arterial de CO2 de 80 milímetros de mercurio, un pH de 7.2, un bicarbonato de 28. El manejo más apropiado es: utilizo una máscara con reservorio, una cánula nasal y vigilancia, apoyo con ventilación mecánica, máscara de Venturi, tienda de oxígeno. Tengo un pH de 7.2, eso me indica que es una acidosis, ¿no es cierto? Entonces miro cómo está el PCO2, está por encima de 60. Entonces tengo una insuficiencia respiratoria tipo 2. Tipo 2. Recuerden que mi valor normal de CO2, ¿cuánto es? 40 más menos 4. Acá está el doble, 80. Entonces es una acidosis respiratoria, ¿no es cierto? ¿Cómo está el bicarbonato? 24 más menos 2. Está en 28 en este paciente, ligeramente elevado. Entonces eso es una alcalosis metabólica que de repente está tratando de compensar la acidosis respiratoria. Pero el problema principal es la acidosis respiratoria. Entonces la respuesta es ¿cuál? ¿Cuál? Apoyo con ventilación mecánica. Ojo, a menudo escuchamos que no hay que dar más de 3 litros de oxígeno por minuto en una insuficiencia respiratoria crónica, ya que el paciente no podría soportarlo. Eso escuchan frecuentemente. Si el paciente tiene insuficiencia respiratoria crónica, no le den más de 3 litros por minuto. ¿Por qué? Por lo que ya hemos dicho. El paciente que tiene insuficiencia respiratoria, ¿por qué respira? Básicamente por el aumento del CO2. Si yo le doy oxígeno, supuestamente voy a barrer el CO2 y ya no tendría ningún estímulo para respirar. Pero eso no es tan cierto. Eso es siempre y cuando mi paciente no esté en una fase de descompensación. Si está en una fase de descompensación, dale más de 3 si lo requiere. No es de que tu paciente esté con una acidosis respirando y no, a mí me han dicho nada más de 3, no le pongo más de 3 y se muere el paciente. Si tu paciente está en una fase de descompensación aguda, se ha reagudizado, dale 3, 4, 5, 6, 10 de repente. Pasa el evento agudo, ya no le des más de 3. Bájale.
¿Y eso cómo lo sé? Porque de repente mi paciente tenía una fibrosis pulmonar y ha hecho una neumonía. Los pocos alveolitos que tenían funcionando con la neumonía dejan de funcionar, entonces mi paciente entra en una insuficiencia respiratoria aguda sobre una base crónica. Entonces le tengo que dar oxígeno. Le doy antibiótico, mi paciente va mejorando, entonces le voy bajando la cantidad de oxígeno progresivamente. Y al final ya no le requiero dar oxígeno. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre el hecho de que el crónico tiene un aporte mayor de 3 se va a descompensar. No, es al contrario. Si está descompensado, denle. Este es un resumen de los 3 tipos principales de insuficiencia respiratoria. El cuarto tipo generalmente es el shock, que ya habíamos dicho. Y esta es la explicación de mi paciente, por qué tenía que darle apoyo con el ventilador mecánico, ¿no? Listo. Y se acabó. Creo que hacemos un